hecho, estuvo, entiendo, la superintendenta. Vamos a ir preguntándole a Marta Cabeza. Marta, ¿cómo está? Buenos días, ahora sí. Ahora sí, buenos días. Excelente. Oiga, primero, ¿cuáles son las cifras? Nosotros estamos calculando Sí, aproximadamente 100.000 clientes todavía sin energía, pero en la región metropolitana, pero en el resto del país, en el sur, en Biobío, en la claro que sí. Araucanía. También ha sido afectado por el evento climático y largos cortes. También en la Araucanía, por ejemplo, ahora vemos que todavía hay 25.000 clientes sin suministro, 25 en mil. Biobío 11.000 y claro, se van sumando fallas desde el evento climático, pero si no se recuperan, las personas, un gran número aún siguen sin suministro. Entonces Marta, estamos hablando de Metropolitana, Araucanía, Biobío y O'Higgins. ya esas son las principales. En San Felipe también me decían que había un problema, por lo menos ayer, hasta ayer había un problema importante. Sí, en Valparaíso hay pocos afectados, Ya. pero lo que ha concentrado la acción para la pronta recuperación son esas regiones. Muy afectados O'Higgins y la Araucanía principalmente. Sí, me decían en Padre Las Casas, me decían que había gente que ya cumplió una semana, digamos, con el corte, ¿no? Claro que sí. Hay un sector que hubo destrucción de infraestructura de las empresas y el esfuerzo ha sido que la promesa de 5, 7, 10 días la reduzcan al mínimo. Marta, lo primero, ¿es razonable esto que está pasando en atención al evento meteorológico que tuvimos? ¿Es razonable? ¿Hay alguna manera de juzgar si es razonable o no que haya pasado esto? No es razonable. No es razonable el tiempo que han pasado familias y gran cantidad de personas sin suministro eléctrico. No es razonable que las personas llamen a la empresa y la empresa no les responda. Los 2 primeros días hubo un abandono del 50% de las llamadas en Enel. Por lo tanto, cuando les decimos a las personas llamen para que vayamos a recuperar su energía, lo mínimo y que dice la ley, además no es de buena crianza, es llame, la ley lo dice, pero cuando llamo, el 50% de las personas, el primero o el segundo día, no pudo ni siquiera hacer el llamado. No es razonable que no haya la mantención que signifique que las líneas estén despejadas y no es razonable que adicionalmente, frente a instrucciones de la autoridad, la empresa no cumpla. Marta, ¿cómo está? Ahora, ayer se prometió en la mañana que, o se hizo el compromiso más bien, de que se iba a solucionar el tema por lo menos a 60.000 clientes. Eso no se cumplió, el gobierno elevó el tono. ¿Cuáles fueron las explicaciones que le dieron la empresa? Y si es que hasta esta hora se ha avanzado en ese compromiso o no. El compromiso que hizo la empresa no se cumplió, un compromiso que hizo frente a las autoridades. Adicionalmente, las excusas yo no las voy a dar por ellos, por lo tanto no me parecen tampoco razonables, porque desde que hay un incumplimiento, las razones sobran. Y finalmente estamos a la espera que el compromiso de las 8 de la mañana, que eran recuperar 25.000 clientes más desde anoche, se cumpla. Por lo tanto, que hay un estricto monitoreo, pero también este monitoreo está asociado a un incumplimiento permanente de la empresa. En ese sentido, no es razonable que aún sigamos con esta cantidad de clientes que están afectados y que no son números, que son familias que primero no han podido tomar una decisión porque la información ha sido deficiente. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar sin suministro? La empresa no ha sido capaz de darle esa información. ¿Cuánto tiempo más tengo que planificar mi vida en esta nueva casa que estoy por este momento mientras no tengo luz? Tampoco lo pueden saber las familias. Entonces estamos frente a un incumplimiento que se suma un incumplimiento ante la promesa en una mesa de trabajo con las autoridades. Entonces no estamos hablando de un tema menor. Por lo tanto, frente a la fiscalización que le corresponde hacer a la superintendencia, al incumplimiento, hemos formulado 2 cargos antes de ayer y 2 cargos nuevos. 2 cargos nuevos que tienen que ver con la verificación del incumplimiento y a ellos se exponen entonces las empresas que incumplen a sanciones que a todas luces van a ser ejemplificadoras.
¿Esos cargos son contra Enel por lo de la región metropolitana? ¿A qué cargos, en qué consisten esos cargos? ¿Cuál es la Bueno, falta? la primera constatación es que las empresas tienen la obligación legal de constituirse en un tiempo determinado por ley de 2 horas en zona urbana, en el punto de falla, y de identificar qué pasa, qué elementos tengo que traer para recuperar, cuál es mi diagnóstico y qué información puedo tener respecto al tiempo de recuperación. Eso no se cumplió. En la mayor cantidad de los casos, al primer día, no solo en 2 horas, sino que en 8 horas todavía no se llegaba al punto de falla. Ese fue el primer cargo. El segundo, las instrucciones de la autoridad en cuanto a entrega de información. Ayer se sumaron 2 cargos luego de una auditoría que hicimos a los canales de atención, que tienen por ley que disponer las empresas para que las personas puedan llamar y que ese llamado entre y que haya una respuesta. El 50% de los llamados se abandonaron y las personas no pudieron. Ahí va el siguiente cargo. Y hemos verificado también que la mantención que la empresa tenía que cumplir respecto a la obligación legal de mantener las líneas despejadas fue insuficiente en cuanto al mantenimiento. Por lo tanto, ahí van los cuartos cargos para la empresa. Estamos con la superintendenta de Electricidad y Combustible, Marta Cabeza. Vea. Sí, superintendenta, decía el ministro de Energía que no se descartan nuevos cargos, incluso no se descartaban sanciones más graves como la revocación de la concesión. ¿Eso sigue sobre la mesa y, digamos, cuándo podríamos ver una medida de ese tipo? Bueno, en estos casos lo primero que se hace es superar la emergencia. Lo que nosotros queremos es que la empresa deje a todos los clientes afectados por el evento climático con suministro eléctrico. Una vez levantada la crisis, se analizan cuáles son los procedimientos que la ley dispone para el incumplimiento reiterado y el incumplimiento grave. Y eso es lo que está analizándose y no se descarta ninguna acción de las que se dispone a través de la ley. ¿Eso es un procedimiento que toma algunos meses? Es un procedimiento que está normado y que efectivamente es algo que se va a analizar una vez superada la crisis. Superintendenta, usted dice, esto no es razonable el tiempo de respuesta, no es razonable que la gente esté sin energía eléctrica. ¿Cuánto de esta falta de razonabilidad, por decirlo así, obedece a el modelo o al sistema o al tipo de infraestructura de tarificación y de inversiones que rige actualmente en Chile? Como ente fiscalizador, la superintendencia lo que debe hacer es verificar el cumplimiento normativo, las leyes que están. Las que hoy día están, verificarlas, lo hemos hecho y no se ha cumplido. Sobre la tarificación y esas temáticas, son otros organismos los que se deben pronunciar. En cuanto a la ley que existe, hemos visto en este episodio que no se ha cumplido en gran parte las obligaciones que tienen las empresas con sus clientes. Aquí estamos hablando con clientes que les pagan la cuenta mes a mes, estamos hablando de clientes que deben tener la confianza en alguien que le da el suministro. Este es un monopolio regulado, por lo tanto es la ley la que se debe cumplir para estar de acuerdo a los estándares que se requiere entre una relación cliente-empresa. Si la sigo entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía dice, para calcular la tarifa de la empresa modelo en el caso de la región metropolitana, que la empresa tiene que tener 38 cuadrillas, que a la luz de lo que ha ocurrido es absolutamente insuficiente. Eso es un resorte de quien fija la tarifa, no es un problema de la de electricidad, digamos. Lo que pasa es que no se define desde la perspectiva de la obligación de las empresas cantidades en general. Lo que se mide es el cumplimiento del estándar. Ya. Una cierta cantidad de horas sin suministro al año, una cierta cantidad de horas, porque también a veces se corta el suministro eléctrico para hacer reparaciones, para hacer mantención. Eso está regulado. Usted puede cortar la luz de manera justificada en cierta cantidad de tiempo en el año, tiene que cumplir un estándar de calidad. La calidad del suministro es esto que no parpadee, que me llega la luz y se va, que baja el voltaje y después se me queman los artefactos. O sea, la ley garantiza un suministro continuo y de calidad. Y la calidad tiene que ver con que lo que yo recibo es lo que yo pago. Lo mismo respecto a las tarifas.
las personas tienen el derecho a pagar lo que consumió efectivamente. Ni un peso más ni un peso menos, hemos dicho. Por lo tanto, también hay una regulación respecto a que la tarificación tiene que ver con que lo que disponen las empresas son de acuerdo a un estándar que tienen que cumplir. Superintendenta, le quería preguntar también, ¿qué pasa con los lugares donde la empresa Enel ha dicho que si hay suministro eléctrico, y como por ejemplo ayer en Tele 13 mostraban un caso en La Reina, donde aparecía en el mapa como que ya ya estaba bien, digamos, y Sí. la persona seguía sin suministro? Hubo varios casos durante el Varios día. casos. Sí. ¿Tienen claridad de Bueno. cuántas cifras, digamos, que ha entregado la empresa quizás no son verídicas? Lo que hicimos con la formulación del primer cargo justamente es hacernos cargo, valga la redundancia, de esta información fallida a los clientes, que está representada en un mapa que tiene en su página web, en que las personas debían saber qué lugares estaban con suministro, cuáles no, y esta información fue deficitaria. Nosotros nos constituimos con los equipos de la superintendencia en la empresa para iniciar una auditoría a los procesos de entrega de información a sus clientes, con qué manejo de contingencia, con qué estándares maneja las contingencias como esta, qué información dispone para la toma de decisiones, cuáles son los planes que tiene para enfrentar una emergencia y cuáles son los recursos que debe disponer para ello. Esta auditoría es porque nos dimos cuenta que los datos que estaban entregando el primer día no eran acorde a lo que debían entregar a sus clientes. Esta auditoría la vamos a hacer con agentes externos para ir a instalarnos en las oficinas de la empresa a dar cuenta de cómo está haciendo la operación. Superintendenta, estamos con la Superintendenta de Electricidad y Combustible, Marta Cabeza. La compañía dice, particularmente en él, que ha sido la más visible por la mayor cantidad de clientes afectados, dice que esto se parece al terremoto del 2010. Que esto es un evento extraordinario, que es prácticamente de fuerza mayor y que eso justifica la magnitud de la afectación. ¿Es razonable esa explicación? La fuerza mayor, supongamos que choca un camión con su casa. ¿Cuánto tiempo es razonable que esté ese camión chocado en su casa? Si bien es cierto, puede ser un evento de fuerza mayor, caso fortuito, podría ser en algunos casos, pero eso no garantiza que me puedo demorar lo que yo quiera en recuperar. Justamente la definición de la fuerza mayor es para el evento en sí, pero no es eterno. Tiene que haber un plan de recuperación. Lo importante siempre, lo principal, es que las personas cuenten con suministro eléctrico, que es la obligación legal. Entonces tampoco es razonable que si se evalúa que es un caso fortuito, se demoren indefinidamente. Ahora, una cosa es lo razonable que es el tiempo de reposición, por decirlo así. Lo otro es el tema de la confianza que usted ha mencionado en esta entrevista, Marta. Desde ese punto de vista, ¿qué rol le corresponde a la autoridad, al regulador, en restituir una confianza que evidentemente quedó resquebrajada? Aquí no tienen confianza ni los que se les cortó la luz, ni los que han mirado cómo ha ocurrido todo el tráfico de información que usted dice ha sido deficitario. ¿Hay un rol del regulador, de la superintendencia en particular, para restituir de aquí en adelante la confianza en que se están haciendo las mantenciones, se está trabajando con la cantidad de personal de emergencia correcto y que la información está fluyendo de manera verídica? Bueno, la confianza respecto del rol de la superintendencia está dada por la verificación del cumplimiento. Y cuando hay un incumplimiento, se instruye la manera en que se debe restituir el estándar al que está obligada la empresa. Y eso es a nivel técnico, haciendo estas auditorías, intuyendo la manera de cómo reponer, pero además cómo mantener en el futuro y cómo tener los estándares necesarios para hacerse cargo de una emergencia. Porque esta es una emergencia que va a pasar, pero puede venir otra emergencia y sabemos cómo están preparados y sabemos los recursos que deben llegar y sabemos cómo la empresa hace una estructura de riesgo respecto de eventos como este. Eso es lo que estamos mirando a través de las auditorías, eso es lo que hemos intuido y a través de las formulaciones de cargo. Por eso se lo pregunto, ¿de aquí en adelante, cuando vuelva la luz, ya cuando tengamos el sistema normalizado, qué confianza tiene un cliente
de que las cuadrillas que dice la compañía que tiene para una emergencia son efectivamente las que tiene? Bueno, eso es lo que corresponde a las empresas primero, garantizar, y segundo, nosotros verificar ese cumplimiento. Hemos estado desplegados en la región metropolitana. En los primeros días, en los lugares en que se nos indicó que habían cuadrillas, no habían cuadrillas. Eso es inaceptable. Hay un monitoreo y debe estar permanente ese monitoreo. Y por eso la entrega de la información, que fue sujeto a la formulación de cargos, es que se nos dio información para la verificación que no existió. Por lo tanto, hoy día lo que viene es exigirle a la empresa que recomponga su confianza con los clientes, que le pagan la cuenta de luz al final de mes, pero adicionalmente que en el sistema se cuente con una empresa que esté a la altura de los desafíos. Cuando dice la empresa, estamos hablando de Enel, ¿verdad? Cuando Enel dice, hay una cuadrilla en tal esquina y la superintendencia va y verifica y no está la cuadrilla, ¿eso es una mentira deliberada de la compañía o es producto de la confusión o el caos por la crisis? Eso es una información manifiestamente errónea, que está categorizada así. Las empresas, frente a información falsa o manifiestamente errónea, deben responder, y es a través de la formulación de cargos en que se da esta instrucción y lineamiento. Hay otra controversia que se ha dado en estos días, y es la idea de que hay muchos árboles que cayeron por el viento, son muchísimos, eso botó postes, tendido eléctrico, en fin, provocó una serie de problemas. Y se ha deslizado o está la controversia de si esos árboles, la mantención, la detección de esos árboles corresponde a los municipios, a las municipalidades, o corresponde a la compañía en términos de la mantención del entorno alrededor del cableado y de sus instalaciones, de su infraestructura. ¿Cómo se delimita de quién es la responsabilidad en esos casos? Bueno, la definición está clara en la ley. Las empresas tienen la obligación de mantener sus líneas despejadas, pero adicionalmente, en los casos en que haya árboles en proyección a las líneas, también debe hacer una gestión respecto de esos árboles. Otra cosa son las personas propietarias la ley dice, los propietarios de árboles, estoy hablando distinto a lo del segmento eléctrico, son responsables de mantener sus árboles respecto de la calidad y el efecto que debe tener sobre toda la otra infraestructura, incluida la eléctrica, sobre otra casa, sobre la calle, sobre la infraestructura eléctrica. Por lo tanto, aquí hay responsabilidades claras en la normativa vigente en Chile. Lo que pasa es que en ese punto puede ser que haya una confusión, se lo pregunto porque conozco casos, por ejemplo, de personas que en su calle tienen un árbol afuera y que toca, por ejemplo, las ramas con los cables. Y esa persona, por ejemplo, le preguntó a Enel que, oiga, esto me puede generar un incendio, me puede generar un problema si hay viento, si hay lluvia, y lo que le dijeron de la compañía era que tenía que hablar con la municipalidad. Y de la municipalidad, bueno, y así, ¿me entiendes? ¿Hay una confusión sí. en ese tema? Aquí lo que es claro es que la empresa debió cortar la vegetación o todos los elementos que impiden el funcionamiento del segmento eléctrico, y es claro en señalar la normativa que ellos son los responsables de despejar o de tener las líneas despejadas. En el fondo, esa es la obligación. Usted debe tener las líneas despejadas. Tiene que hacer planes de mantención, de corta, de lo que corresponda, de poda. Lo que corresponda es tenga las líneas despejadas. Y efectivamente, en el caso del ejemplo, a todas luces, por lo que se describe, era obligación de la empresa. Estamos con Marta Cabeza, superintendente de Electricidad y Combustible. Marta, hace unos años se dio una controversia que en un sentido prefiguró lo que iba a pasar después, en el año 2019, a partir de los medidores inteligentes que se pretendía instalar en un plazo de varios años. Entiendo que hasta el 2025 era el plan original, digamos, de reposición de todos los medidores. Y se dio una controversia que finalmente terminó haciendo abortar ese proyecto, una política de medidores inteligentes que hubiera permitido tener más certeza para la compañía respecto de, para cualquier compañía distribuidora, respecto de cómo estaba llegando el suministro en cada uno de los hogares. ¿Sería razonable repensar y reponer esa política pública de reemplazo de medidores inteligentes? Hoy día la forma en que se obtiene la información es que hay un corte eléctrico y la empresa sabe aproximadamente una determinada cantidad de clientes que estarían afectados, pero no sabe el uno a uno
si la persona no llama. Y eso creemos que en estos tiempos es algo que está bastante deficitario en cuanto a la entrega de información. Si yo no llamo, la empresa no sabe que estoy sin luz. Pero la gente tampoco sabe que tiene que llamar para saber que la empresa lo sabe. Y Claro. cuando llama, en casos como el evento, no entra la llamada. Entonces, ese sistema es malo desde la perspectiva de la entrega de comunicación. Ahora, yo no sé cuál es el elemento que lo soluciona específicamente, pero sí un monitoreo remoto, de la forma que sea, siempre va a permitir tener mejor información, incluso a los clientes, de la facturación, incluso de cómo va avanzando mi cuenta, favorece, como todas las mediciones remotas, mejor toma de decisiones porque hay mejor información. Ya, o sea, sería razonable encontrar alguna solución, incluso salvando los reparos que hubo en ese momento, que era básicamente que un medidor que antes era de la compañía, ahora iba a ser, o sea, perdón, que antes era del cliente, ahora iba a ser de la compañía y por lo tanto iba a haber una especie como de arriendo en la cuenta. Digamos, ese era el problema en esos años. Yo creo que se debe avanzar en sistemas de monitoreo que permitan tener mejor información, que no sea pedestre, ir a ver cuál es la falla, caminar, recorrer las redes. Yo creo que en eso habría que avanzar. Marta, usted en mayo de 2024 dijo, ni la lluvia ni el viento son eventos de fuerza mayor. Después de lo ocurrido ahora y con la empresa diciendo que, como bien decía Iván, que el terremoto, que esto es parecido, digamos, a lo del terremoto del 2010, ¿estamos realmente preparados para una emergencia del nivel de un terremoto? Estamos preparados, el estamos supongo que es para las empresas, claramente en este caso no han estado preparados. Y cuando se anunció la alerta temprana preventiva, se instruyeron a todas las empresas que adoptaran medidas. Se dio a conocer cuáles eran los impactos de este evento climático, por lo tanto deberían haberse preparado de acuerdo a lo que instruyó la superintendencia. La calificación de fuerza mayor se define caso a caso y para eso las empresas tienen que presentar probatorios de que para todos los casos le aplicó la fuerza mayor y eso es lo que va a determinar la superintendencia. No vamos a definir a priori que lo fue porque efectivamente es parte también del proceso administrativo. ¿Puede haber influido, Marta, que algunas empresas lo han argumentado, puede argumentar alguna empresa que el congelamiento de las tarifas del 2019, que se extendió por prácticamente 5 años, haya influido en su capacidad para estar preparado para un evento en las inversiones en mantención y en preparación para las emergencias? Eso podría suponerse si todas las empresas hubieran tenido el mismo desempeño, pero vimos que empresas que también abastecen en la región metropolitana frente al mismo evento tuvieron mejor recuperación. Por lo tanto, fijar un estándar respecto de ese concepto me parece que no está directamente relacionado con la emergencia. La Superintendenta de Electricidad y Combustible, Marta Cabeza, esta mañana en Mesa Central. Marta, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Perdón, una última cosa. Sí, yo también tengo una última cosa. ¿Cuándo debería solucionarse esta emergencia? ¿Cuándo deberíamos volver a la normalidad? ¿Hay un plazo que la superintendencia estima como probable? Bueno, debería efectivamente dar cumplimiento a los compromisos la empresa y si eso fuera así, debería quedar una gran parte de las personas que hoy día están sin suministro eléctrico repuesto y bueno, ya después quedarán los menos casos que debe ir y concurrir con la misma celeridad a responder. Pero quiero dar mi último aviso. Dígame. La persona que esté sin suministro eléctrico, llame a la empresa y si no, en www.sec.cl le vamos a monitorear su corte de luz. Muy bien, Marta, muchísimas gracias por la gentileza. Bueno.